Buenos días, profesora y compañeros. A continuación voy a desarrollar lo que es el pensamiento económico del mercantilismo y su relación con el mercado laboral. En una primera instancia haré un acercamiento teórico y en la segunda parte haré el análisis correspondiente al aspecto laboral. Cronológicamente, dentro de ese contexto de origen, podemos ubicar el mercantilismo en la Edad Moderna entre los siglos XVI y XVIII. En esta época hubo dos hechos importantes que fueron la idea del Estado-Nación y la formación de un régimen social que se dio en la Europa principalmente occidental. Los precursores de esta idea mercantilista eran personas que se encontraban en niveles de jerarquía y que tenían ciertos niveles de poder. Entre estos encontramos hombres de Estado, ministros, abogados y consejeros de príncipes, entre otros. El término como tal lo introdujo Víctor de Riquetti, sin embargo fue Adam Smith quien lo popularizó porque él condensó todas estas ideas económicas a través de un libro que se llamó La riqueza de las naciones. El mercantilismo en sí surgió en una época donde el feudalismo estaba perdiendo vigencia, le abrió las puertas al capitalismo y al liberalismo económico y fue previo a lo que fue la revolución industrial. Buscaba realmente un desarrollo económico a través del impulso del comercio exterior y también surgió como una necesidad de colonizar y explotar otras tierras y esas fueron las razones por las que se fijaron y vinieron a América. El mercantilismo, como definición, se dice que es un conjunto de medidas económicas que considera que la prosperidad de una nación se basa en el capital que pueda tener. Este capital está representado por los metales preciosos y dice que también el Estado es quien debe favorecer una balanza comercial para sus naciones. También sugiere que el gobierno debe buscar la consecución de esos objetivos a través de medidas proteccionistas. Esto quiere decir que se debe favorecer la exportación y controlar el número y cantidad de productos que llegan a sus naciones, es decir, las importaciones, y una forma para lograrlo era a través del control que se hacía con el pago por aranceles. Dentro de las características del mercantilismo podemos ubicar tres a nivel general. La primera de ellas es que la actividad económica que se centraba en la adquisición de monedas y metales porque estas eran las que determinaban el nivel de riqueza. Recordemos también que en esta época existían monarquías y el hecho de tener esta cantidad de monedas, metales preciosos, de alguna manera representaba el valor y la riqueza de esa monarquía. Segundo, es el Estado quien ha de organizar la adquisición de los metales, las leyes de producción y la infraestructura. En cuanto a ese último punto, los puertos eran las vías de comunicación por excelencia para la entrada y salida de productos. Y en una tercera característica podemos decir que aparece el concepto de balanza comercial, cuidando que las importaciones fueran siempre menores que las exportaciones, lo cual se conoce como una medida proteccionista. Dentro de los elementos que constituyen el mercantilismo podemos nombrar a grandes rasgos 5. El primero es que el interés nacional prima sobre los intereses individuales e incluso los de las otras naciones. Segundo, que la riqueza nacional se identifica con el oro y la plata disponible. En caso tal de que no existieran minas para su explotación, lo que se debía hacer es generar más exportaciones o un excedente de exportaciones que a través del cambio de moneda se pudiera adquirir más cantidad de ese material precioso que requería la nación. Tercero, el Estado debe coadyuvar la balanza comercial. ¿Cómo lo podía realizar? Primero, impulsando las exportaciones a través de subsidios y también restringiendo la importación de algunos productos en cuanto a cantidad. Y pues como ya les decía anteriormente, a través de medidas arancelarias para esto. Cuarto, los objetivos económicos de un país no son independientes. Esto se entiende porque al tratarse de una hegemonía conformada por varias naciones, se suponía que estos objetivos eran comunes y que si una nación de esta hegemonía carecía en su economía, esto afectaba positivamente a las otras. Quinto, el objetivo esencial de los mercantilistas es la constitución de un Estado económicamente rico y políticamente poderoso. Esto era una idea que se tenía a largo plazo.
Al unir las fuerzas productivas se lograba no solamente una autonomía económica de estas regiones, sino también un poderío que podía de alguna manera dominar otras naciones. Dentro de los exponentes a nivel general del mercantilismo podemos nombrar a Juan Bodino, quien fue el creador de una teoría cuantitativa de la moneda. Sitúa el origen de la inflación de precios en un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Aquí podemos rescatar el hecho de que ya se hablaba de un sistema cambiario de monedas para adquirir y para vender bienes. Jean-Baptiste Colbert es un representante de lo que fue el mercantilismo francés. A él se le atribuye la teoría de la circulación automática del efectivo. Thomas Moon decía que el principal objetivo es el crecimiento de la riqueza nacional. Y aunque se consideraba que el oro era la riqueza principal, también admitía que había otras fuentes de riqueza que se podían explotar, por ejemplo las mercancías. Otro exponente es William Petty, que más adelante lo voy a tener en cuenta para el análisis laboral. A él se le conoce como uno de los fundadores de la econometría. Esta consiste en la aplicación de las matemáticas y las estadísticas al análisis económico. Ahora vamos a establecer la relación del mercantilismo con el mercado laboral. Dentro de este pensamiento económico se dieron varias situaciones que a nivel general podemos caracterizar de la siguiente forma. El pensamiento mercantilista entiende la riqueza como una forma de construir y acumular patrimonio. Sin embargo, desestimaba situaciones como el bienestar de la población y el mejoramiento de la calidad de vida. La política económica realmente era una estrategia de poder. Al buscar esta hegemonía económica, lo que se buscaba era lograr un poderío que pudiera subyugar a otras naciones. Existe su polaridad económica y el nacionalismo. Por un lado, se impulsaba los productos nacionales que podía producir una región y por el otro lado, como se trataba de un conjunto de varios países, había cierta solidaridad económica porque realmente buscaban ese bien o esa exportación general de esos productos para de esa manera adquirir esa riqueza que buscaban. Uno de los pensamientos de William Petty era que se debía utilizar la fuerza laboral y mantener en orden sus aptitudes. Algo también tenía relación con que existía algo que se llamaba la pirámide inútil. Aquí lo que hacían era poner a las personas que no tenían ningún tipo de vinculación o de responsabilidad laboral a trasladar piedras de un lado a otro. Esto lo hacían para que la gente se mantuviera ocupada y no se pusiera a divagar o incluso ponerse en contra del sistema. El Estado debe participar en la formación de las personas a través de la enseñanza y ser responsable de los huérfanos. De alguna manera aquí podemos ver cierto nivel de responsabilidad del Estado a nivel social en cuanto a la educación de los huérfanos. Sin embargo, pues estos más adelante se iban a convertir en mano de obra. Pero de alguna manera estamos viendo que el Estado brindaba algún tipo de formación para que la gente pudiese desempeñar una labor. Buscaba una relación entre oferta y demanda laboral. Se decía que si la población era numerosa se creaban condiciones económicas favorables. Y esto también estaba influenciado por los salarios. En cuanto a esto podemos decir que la idea del Estado era que todas las personas estuvieran ocupadas. Si había demasiada gente sin ocupación, lo que se trataba de hacer era una emigración hacia las colonias. La idea es que se evitara la gente ociosa, por la misma razón que les decía anteriormente, que estas personas de alguna manera lo que hacían era impactar negativamente la economía porque se tenía la idea de que así se estaban desperdiciando los recursos disponibles. Es necesario emplear a la población, pero hay que hacerlo racionalmente. Para eso se estableció una idea de realizar talleres en los cuales se lograba cierto grado de especialización acerca de las labores que se realizaban. Dentro de los autores que nos aportan
al área laboral tenemos a Munchstern, quien decía que el Estado debe velar por el empleo para evitar desperdicio de recursos y adquirir productos extranjeros. Lo que planteaba él es que se debía buscar que las personas tuvieran una ocupación y que si esto no se hacía, lo que correspondía era traer productos del extranjero. Como medida proteccionista esto no se podía realizar, entonces lo que él planteaba era que no se podía traerlo de afuera sabiendo que había personas y recursos disponibles para producirlo dentro de la misma nación. Él hablaba de progreso técnico. Él decía que este aliviaba la carga de trabajo, disminuía los costos de producción y eso lograba aumentar la productividad. Realmente fue la persona que estableció una relación entre lo que es la innovación, beneficios y el progreso. Sin embargo, esto lo veía más por el lado de la industria que por el lado de la agricultura. Aunque él mismo decía que la agricultura era la base de la prosperidad, el sector privilegiado era realmente el industrial. Al respecto, aquí lo que se veía era que tal vez el área industrial tenía más herramientas o tenía más capacidad de evolución, mientras que la agricultura, al venir de un sistema feudal, todavía no había una forma específica como mejorar la productividad de la tierra. Nicolás Barbón. Bueno, él hablaba de una idea para de alguna manera sustentar o solventar lo que era el salario. Al respecto, él decía que en Inglaterra lo que había que era disminuir el total de los salarios extranjeros pagados por los ingleses y por el contrario aumentar el total de salarios ingleses pagados por los extranjeros. Lo que él planteaba es que de alguna manera a través de las exportaciones se lograra el capital para que este salario tanto de personas de Inglaterra como de otras personas que se debían traer de fuera pagado en su totalidad por el mercado extranjero. Entonces realmente lo que planteaba era una idea de financiación de esta mano de obra que era como se conocía en ese entonces al talento humano. William Petty. De alguna manera podemos decir que él fue una persona vanguardista. A él se le conoce como el padre de la estadística demográfica. Él decía que el trabajo más la tierra eran iguales a la producción. Dentro del trabajo tuvo en cuenta las estadísticas de mortalidad y natalidad, distinguió lo que era la población activa de la inactiva y a la activa la ubicó por sectores económicos. Pensaba también que las diferencias de productividad tenían relación con las diferencias salariales. Había proporciones de las que se hablaba que una persona que se dedicaba al área marítima valía 3 veces en salario a lo que podía valer un agricultor. En cuanto a la tierra, estableció valores de acuerdo a la renta por medio de generaciones, para establecer un nivel de renta media que podía valer esa hectárea o esa porción de tierra en ese momento. Pensaba que se podía estimar el capital humano del mismo modo que se estimaba la tierra, asumiendo que estos eran valores iguales. Al respecto podemos ver que de alguna manera este concepto de William Petty se aplica en la actualidad cuando vemos cómo se establece por edades el crecimiento demográfico de nuestro país. Por último análisis, pienso que después de la colonización y el asentamiento europeo que se dio en América, también se abrió una posibilidad de explotar recursos. Esto lo hicieron a través de formas de esclavitud tanto del pueblo indígena americano, con lo cual tendrían mano de obra a un costo irrelevante y de alguna manera lograrían la explotación de esos metales preciosos que tanto añoraban. De igual forma se sabe que incluso trajeron a esclavos de África para que también realizaran actividades de esclavitud en América para el propio beneficio de esta hegemonía europea. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias.